¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos Buenos a días, continuar buenos con días. este diplomado en la función Buenos administrativa días. electoral en las entidades federativas. Vamos a ver ya el tema que había quedado pendiente, que es el de financiamiento de los soples, como está señalado ahí en el programa, y vamos a ver también algunos otros temas relacionados. Recuerden que pueden participar en cualquier momento abriendo su micrófono, poniendo por ahí algún mensaje en el chat. Con todo gusto los escuchamos. Bueno, en cuanto al presupuesto, primero hay que ver que, bueno, hay que entrar un poco a algunos antecedentes sobre qué entendemos por el presupuesto, para qué es el presupuesto. Existen cuatro tipos de planificación del presupuesto. Primero es a largo plazo, pero bueno, muchas veces muchas instituciones de gobierno pues sí pueden planificar el presupuesto a largo plazo, en 4 o 5 años, como se dice aquí. Inclusive durante todo un sexenio se puede planear un presupuesto para una determinada institución o para realizar una determinada obra, etcétera. Incluso hay planificaciones de presupuesto pues todavía más extensos. Incluso también se pueden pedir créditos o préstamos para tener recursos financieros y terminar con algún proyecto, o que se lleve a cabo siempre las premisas o los proyectos de una institución. Sin embargo, si esto lo llevamos a los soples, pues va a ser difícil, ¿no? Tener la planificación de un presupuesto a largo plazo. Inclusive hay quienes dicen actualmente que, bueno, que los soples tendrían que tener presupuesto solamente para el año de la elección y no para los otros años que no hay elección. Sin embargo, bueno, es obvio que tienen muchas actividades también los institutos estatales electorales en los años que no hay proceso electoral. Sin embargo, ahí es cuando empiezan los problemas directamente con la gobernadora o con el gobernador en funciones en esa entidad federativa, porque quieren de entrada reducirle el presupuesto a los institutos o a los soples si no hay proceso electoral. Entonces, planificar a largo plazo sobre un instituto estatal electoral es un tema complejo, pero como ya lo hemos platicado en otras sesiones, pues sería fundamental, porque pues el tema de educación, de capacitación, de cultura cívica es fundamental. Siempre nos centramos a qué vamos a hacer en el proceso electoral, cuántos presupuestos se necesita para el proceso electoral, hay que instalar las casillas, ¿no? Hay que preparar todo el proceso electoral, las boletas, etcétera. Siempre pensamos en el proceso electoral y en sus resultados. Y después, como ya lo hemos discutido, pues vienen ahí las reflexiones y decimos, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Si estaba todo listo, ¿por qué? Si estaba la casilla cerca de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿qué pasó que no llegaron a votar, no? Pues lo que pasó es que se debe de trabajar directamente a largo plazo con estos temas de educación, de capacitación, de cultura cívica, para que pues desde jóvenes las personas no conozcan el tema electoral, conozcan sus derechos políticos, ¿no? Y conozcan pues que cada 3 años, por ejemplo, pues van a tener que ir a votar y acudan a votar, ¿no? Conozcan la importancia de su voto, la importancia de fortalecer el sistema democrático, etcétera. Pues bueno, para todos estos temas de capacitación que son fundamentales, pues sí se necesitaría tener un presupuesto a largo plazo. Sin embargo, pues la experiencia y la realidad nos dicen que los soples pues no tienen, pues cada año tienen que estar ahí batallando para obtener un presupuesto, y muchas veces el presupuesto que obtienen tiene diversos recortes, recortes que ni siquiera están autorizados, pero que los hace primero el gobierno del estado y posteriormente el Congreso estatal también reduce los presupuestos de los soples porque no hay un presupuesto fijo, ¿no?
A mediano plazo, también dentro de los presupuestos de todas las instituciones de gobierno, todos los órganos de gobierno, algunas instituciones sí pueden realizar planificación por lo menos a mediano plazo, ¿no? Se trata de planificación a más de un año y que esté relacionada con la planificación, en su caso, estratégica, ¿no? A mediano plazo, podemos entender, pues, 3 años, ¿no? El tema de los 3 años es que, bueno, los OPLES tienen elecciones cada 3 años. Sí podrían estar planeando, pues, qué sucedería cada 3 años, pero no tienen el presupuesto. El presupuesto de los OPLES se aprueba anualmente. Cada año hay que estar ahí negociando, primero con el gobierno del estado y luego negociando con el Congreso del estado a ver qué presupuesto se va a aprobar para los OPLES, y también en el mismo sentido se encuentran los tribunales electorales. Cada año tienen que estar ahí batallando para ver qué presupuesto se va a autorizar también para el órgano jurisdiccional electoral. En algunas entidades federativas forma parte del Poder Judicial estatal, y entonces va incorporado ese presupuesto al Poder Judicial estatal. Pero bueno, acuérdense que posteriormente, con la reforma de 2014, pues la idea fue que los tribunales electorales fueran independientes y no se incorporaran al Poder Judicial. Lo que sucede, completamente distinto, por ejemplo, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obviamente su nombre lo dice, está incorporado al Poder Judicial de la Federación y su presupuesto se agrega al presupuesto completo del Poder Judicial de la Federación. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene listo su presupuesto para el año entrante, este se anexa a todo el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Va junto el presupuesto en una misma partida, y bueno, la Suprema Corte pues llega, ¿no?, y hace valer ese presupuesto al Congreso del Estado, digo, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde, bueno, viene el presupuesto de la Suprema Corte, viene el presupuesto del Tribunal Electoral y viene el presupuesto del Consejo de la Judicatura. En el presupuesto del Consejo de la Judicatura, pues también vienen ahí, pues, todos los gastos que tienen que hacer todos los tribunales de circuito y todos los juzgados también de distrito en todo el país. Entonces, obviamente, es un presupuesto muy grande en el cual se va a autorizar para todas las autoridades del Poder Judicial Federal. A nivel estatal es distinto. A nivel estatal, el Tribunal Electoral tiene que pedir directamente su presupuesto en algunas entidades federativas, y los soples, pues también. Los soples solicitan directamente su presupuesto, pero tampoco entran en esta figura del mediano plazo. No, no se pueden hacer o planear proyectos a mediano plazo, porque desde ahí empieza el problema. No sabemos exactamente cuál va a ser el presupuesto anual de cada uno de los institutos, y si varía. Sobre todo, es muy distinto el presupuesto de un OPLE el año que tienen proceso electoral al año que no tienen proceso electoral. Por lo tanto, la planificación del presupuesto de los institutos estatales electorales entra en este diseño, ¿no? Planificación a corto plazo. Tiene que especificar el instituto o el OPLE cada año exactamente cuál es el presupuesto requerido y en qué, no, con para qué va a ser etiquetado y en qué se va a gastar, cada uno de los rubros en los cuales se va a gastar ese presupuesto el siguiente año, ¿no? Entonces vienen ahí primero las discusiones que les digo que vamos a ver al final con el gobierno del estado, que no tiene por qué haber negociaciones ni discusiones con el gobierno del estado, porque conforme a la mayoría de las legislaciones en las entidades federativas, el gobierno del estado nomás tiene que anexar el presupuesto que está solicitando el OPLE al Congreso del estado. No tendría por qué entrar en discusión ese tema por parte del gobierno del estado. Simplemente el instituto le dice al gobierno del estado: aquí anexa el presupuesto que necesito para el año que entra, y no lo debería de revisar el gobierno del estado.
El que lo tiene que revisar y autorizar debe de ser el Congreso del Estado, como todo lo demás lo debe de autorizar el Congreso del Estado. Entonces, el gobierno del Estado, el gobernador, la gobernadora, plantean un presupuesto de todas las actividades del Estado. Lo mismo en salud, en seguridad. Y dentro de ello viene pues también el presupuesto para el Poder Judicial y dentro de eso también viene el presupuesto para el instituto y para el tribunal. Así debería de llegar directo. Sin embargo, en muchos casos, el gobierno del estado pues recorta el presupuesto del instituto y es lo que muchas veces no se entiende porque la legislación dice no, el instituto es independiente, tú debes de decirle al gobierno del estado que este es el presupuesto y este no lo debe de tocar el gobierno del estado. Así lo debe de solicitar al Congreso del Estado y bueno, ya será el Congreso del Estado el que decida si autoriza ese presupuesto o si no autoriza ese presupuesto. Ya lo veremos al final en una sentencia, cómo estos casos ya han llegado hasta la sala superior. Y luego hay una planificación del presupuesto que se llama operativa y se trata de la planificación de un plazo menor de un año. Aquí también sucede muchas veces que necesita el instituto un presupuesto adicional que no estaba planeado para ese año. Y uno dice, pues ¿cómo? ¿Por qué no lo pediste el año pasado para ejercer tus funciones este año? Pues el ejemplo que vimos el día de ayer es un ejemplo muy claro. A ver, se anula la elección. Pues sabes que el INE va a decir, o el OPLE le va a decir al Congreso Estatal, sabes que yo no tenía contemplado organizar una nueva elección en este ayuntamiento, organizar una nueva elección para una diputación, o organizar una nueva elección para una gobernatura. Entonces entra aquí la planificación operativa donde de repente el instituto le dice al Congreso Estatal, ¿sabes qué? Pues necesito un procedimiento, un presupuesto adicional porque tengo que organizar una nueva elección, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel de una diputación o ya sea para una gobernatura. Y que obviamente el presupuesto es muy distinto, no es lo mismo organizar una elección en todo el estado para una gobernatura, una elección extraordinaria, que organizar una elección extraordinaria para un ayuntamiento. También hay que ver el tamaño del ayuntamiento, cuántas casillas se instalan, etcétera. Cada ayuntamiento tiene su propio presupuesto para organizar la elección, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se anuló en un ayuntamiento del Estado de México una elección por violencia política en razón de género, y si no me equivoco, creo que tuvo que solicitar el Instituto del Estado de México, pues, 1.500 millones de pesos extra para organizar ese proceso electoral en esa entidad federativa. Pero un municipio pequeño, sí. En una de esas, un tribunal electoral anula una elección de una gobernatura, pues obviamente es muy alto el presupuesto que tendría que solicitar para organizar una nueva elección, porque eso sí es cierto, es muy caro organizar un proceso electoral. Y si se anula la elección, pues se tiene que volver a organizar ese proceso electoral y bueno, tiene sus costos, ¿no? Bueno, entonces aquí la política de programación debe estar debidamente diseñada, ¿no? Y la debe aprobar, se debe de discutir y después anexar al Ejecutivo. Nada más que el Ejecutivo estatal está acostumbrado a revisar todo lo que le mandan como presupuesto para el siguiente año en todos los rubros. Y está acostumbrado el Ejecutivo estatal a revisar también el rubro de autoridades electorales. A ver cuánto necesita el instituto. Bueno, hay que ver cuánto necesita el tribunal, pero lo revisa y lo recorta. Ese es realmente el tema central, ¿no? De la sesión de hoy. ¿Por qué el Ejecutivo estatal lo revisa y lo recorta si la ley en las entidades federativas señala, pues, si tiene que aprobar así, se tiene que mandar directamente? Si el instituto, mediante un programa de trabajo bien diseñado,
le dice al Congreso estatal, yo necesito tanto dinero para este rubro, para este rubro y para este rubro, y lo justifica debidamente, ¿por qué lo recorta el Ejecutivo? Si el Ejecutivo nada más lo tiene que incorporar al presupuesto general del Poder Ejecutivo. No lo debería de revisar y mucho menos de reportar. Esa es función del Poder Legislativo, de las diputadas y los diputados del Congreso Estatal. Sin embargo, pues se dan ahí los casos, ¿no? Y luego viene, pues, cómo se va a crear este presupuesto. La programación del presupuesto abarca, obviamente, diversas etapas. En el caso del instituto, se tiene que revisar exactamente, les digo, lo esencial es revisar si vamos a tener proceso electoral el año que entra o no va a haber proceso electoral. Sin embargo, si revisamos cualquier ley en cualquier entidad federativa, ahí se ven cuáles son las atribuciones que tiene un instituto electoral y cuáles son las finalidades que tiene que cumplir un instituto estatal electoral cuando hay proceso electoral y también cuando no hay proceso electoral. Es más difícil justificar las actividades del instituto, obviamente, cuando no hay proceso electoral, pero como yo les digo, hay que insistir y fortalecer el tema de capacitación a la ciudadanía. Como vimos también en otras sesiones, pues muchas veces la ciudadanía ni siquiera sabe la distinción entre el INE y el instituto. Parte de la ciudadanía piensa que quien que organiza las elecciones es el INE y nada más. Y si uno le dice el Instituto Estatal Electoral, ya dicen, no, pues ha de ser el INE. Y ya si uno dice el Tribunal Electoral, ya peor, ¿no? Ya dicen, no, pues quién sabe qué será. Me suena al INE, me suena, ¿no? Al jurídico del INE, pero ya se pierde la ciudadanía. Entonces, este es un punto fundamental de la capacitación, de la educación cívica, de que conozca muy bien la ciudadanía que tiene sus propias autoridades electorales dentro de su estado y que forman parte de una actividad y que, bueno, sobre todo, otro tema muy importante que muchas veces no conoce la ciudadanía es que pues ahí están sus derechos políticos que tiene que ejercer vía las actividades del instituto y también ahí están sus derechos políticos, que hay un tribunal dentro de su entidad federativa que va a proteger sus derechos políticos en caso de que estos se estimen vulnerados. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Buenos días. Mm. Hola doctor, buenos días. No sé si me escuche bien. Un poco bajo, pero sí se escucha, Roberto. Adelante. Ok, gracias. Bueno, con relación a lo que comentaba respecto al desconocimiento de la sociedad, de la ciudadanía, en el sentido de que a veces ni siquiera tenemos claro quién organiza las elecciones o qué tipo de elecciones. Yo estuve en un programa académico en el que el tema central eran las estrategias de comunicación de todo tipo, gubernamental, políticas, de las organizaciones privadas, etcétera. Y habíamos detectado un problema, o estábamos estudiando un problema que tenía, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una de las ponencias del instituto nos decía, nosotros tenemos un problema porque somos un OCA, un organismo constitucionalmente autónomo, con con atribuciones constitucionales muy importantes, muy amplias, es un organismo pesado, sin embargo la ciudadanía no le da la trascendencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces ellos implementaron una estrategia partiendo desde el problema de que no comprendían la ciudadanía qué es lo que hacía el instituto. Entonces, incluso hace como 2 meses empezaron una campaña que se llama Derecho a Saber. Y estas personas expertas en comunicación decían que era lo más correcto y adecuado porque este, teníamos que, de alguna forma, los ciudadanos y ciudadanas, conocer de una forma bastante llana qué es lo que hace el gobierno. Y es muy distinto decir Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública o derecho al acceso a la información, protección de datos personales, privacidad. Es más fácil decir, tienes derecho a saber. Entonces, yo creo que en el INE y en sobre todo en los órganos jurisdiccionales, todo el Poder Judicial,
hay una parte hermética que no ha permitido que precisamente la ciudadanía le dé esa importancia a estas instituciones que tienen un peso pues tremendo para el control constitucional del Estado como tal. Es decir, nos vamos por la vía de que es que sí ganan mucho. Y justamente, por ejemplo, perdón que esté platicando todo esto, justamente una de las personas expertas estas en comunicación decía, por ejemplo, en el INE, se está llevando un discurso de polarización diciendo que los consejeros ganan mucho. Y ella, sin ser abogada, decía, y pues sí, deben de ganar un dineral, pero o sea, a mí no me importa mientras yo pueda ir a votar. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, la ciudadanía debe tener perfectamente claro qué es lo que hace, qué es lo que no hace y por qué lo hace, con cuál es el fin constitucional y entender esa trascendencia que tienen las instituciones y las funcionarias y funcionarios. Señor. Exactamente, Ramiro, muchas gracias por tu participación. Es muy importante lo que estás señalando porque sí hay un desfase así completamente, sobre todo en la materia electoral de las autoridades que tenemos en México y de lo que conoce directamente ya la ciudadanía sobre la materia electoral. Y lo más importante, muchas veces no conocen cuáles son sus derechos políticos, cómo pueden ejercer sus derechos políticos, cuál es la importancia de ejercerlos y sobre todo pues que existan también autoridades jurisdiccionales que pueden proteger sus derechos políticos cuando estos se estimen vulnerados. Además, pues es muy importante que conozcan también vía este sistema de comunicación que tú señalas muy bien, Ramiro, pues para qué están esas autoridades, ¿no? Y cuál es el costo, como yo les decía en la sesión anterior. Luego hay propagandas ahí entre partidos políticos o propagandas de la ciudadanía o propaganda del gobierno, como la estamos viendo actualmente, donde dicen son muy costosas las autoridades. Pues a mí, si yo soy ciudadano, un ciudadano común o una ciudadana, que no estoy muy cerca de la materia electoral, que no conozco directamente la materia electoral y escucho por parte de alguna del gobierno o por parte de alguna otra persona o alguna otra autoridad, escucho por ahí en las noticias, por ejemplo, oye, es que sale carísimo, ¿no? Las autoridades electorales son carísimas, se les da muchísimo dinero a los partidos políticos, pues como yo les decía ayer, puedo estar pensando que no sé, hay gente que puede pensar que el 40% del presupuesto se va en los partidos políticos, porque si le dicen salen carísimos, gastan muchísimo dinero y es dinero de la ciudadanía, pero no nos dicen exactamente cuánto es ese dinero. Por este tema de comunicación que señalas muy bien, Ramiro, pues entonces podemos pensar, no, pues entonces a lo mejor les dan la mitad del presupuesto, se la llevan los partidos, podrían pensar así, cuando no es ni el 1%. Pero todo este tema es de comunicación y sobre todo a lo que más me preocupa a mí, y creo que Ramiro es una muy buena idea esta de estrategias de comunicaciones. Por ejemplo, podemos crear una campaña por parte de los soples que digan para qué están los soples y para qué nos sirve tu voto, o para qué es importante que votes, o algo así. Pero la idea es que la ciudadanía conozca bien, pues, cuál es la importancia de su voto y qué va a suceder con su voto y para qué sirve su voto, etcétera, porque si no, pues ya vamos a llevamos 30 años, yo espero que no pasemos otros 30 años y la ciudadanía siga votando solamente la mitad y la otra mitad de la ciudadanía, pues muchas veces no conoce ni siquiera el esfuerzo que tiene que hacer el INE y el esfuerzo que tiene que hacer el instituto para instalar una casilla muy cercana a la ciudadanía, una casilla donde van a estar ahí las boletas de la ciudadana y del ciudadano durante todo el día, un domingo, para que vayan a votar. Cuando pues, conozcan exactamente todo lo que se tiene que hacer para que esté ahí la boleta un domingo, pues yo creo que de alguna forma tendríamos más personas en la casilla acudiendo a votar los domingos. Por ejemplo, si uno es funcionaria o funcionario en una mesa directiva de casilla, ya nada más con estar un día en la casilla se da cuenta perfectamente una persona todo el esfuerzo que tiene que hacer la autoridad electoral y los vecinos que están ahí durante un domingo. Nada más en ese día nos damos cuenta exactamente todo lo que se tiene que hacer por parte de las autoridades electorales y de nuestros vecinos para recibir el voto. Si nos damos cuenta de ese esfuerzo,
pues nosotros como ciudadanas o ciudadanos sí acudiríamos a votar porque pues pensaríamos, mira todo lo que están haciendo, mínimo voy a votar, ¿no? Aquí este tema que habla Ramiro es muy interesante, esa estrategia de derecho a saber, ¿no? Podríamos poner en materia electoral derecho a saber por qué es importante mi voto, o derecho a saber por qué tengo autoridades electorales, o derecho a saber para qué están los tribunales electorales. Porque si oímos, les digo, si oímos en la calle tribunal electoral, pues inmediatamente lo relacionamos con el INE, pero es todo lo que hacemos, ya no sabemos exactamente, pues para qué tenemos un tribunal electoral, para qué está ahí. Y el INE es muy, muy famoso, no tanto porque organiza las elecciones. El INE es muy famoso porque ahí está nuestro derecho a identidad de todas las mexicanas y los mexicanos. Ahí está nuestra credencial. Entonces, con nuestra credencial, pues obviamente cualquier persona, si le dices que es el INE, pues el que me da mi credencial, pero no puede quedar ahí, ¿no? Se tiene que saber exactamente todas las funciones que tiene el INE, todas las funciones que tienen los institutos y para qué están, porque de verdad, si hacemos una encuesta allá afuera a la ciudadanía, pocos conocen a los soples y muy pocos saben las funciones que realizan los soples en cada una de la entidad federativa. Y si nos vamos a la parte jurisdiccional, todavía el porcentaje es mucho más bajo. Poca parte de la ciudadanía sabe que hay un tribunal electoral en cada uno de sus estados y cuáles son las funciones. Nada más oyen tribunal electoral e inmediatamente lo relacionan con el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Gerardo. Gracias, Ramiro, por tu comentario muy interesante. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Gracias, Hola, señor. buenos días a todas y todos, buen viernes y Gracias. ya inicio de vacaciones para ustedes, qué bueno. Eh, em, a ver, es muy importante lo que está comentando, doctor, y lo que dice Ramiro también. Yo diría, bueno, incluso ya se elevó a rango de principio el tema de la máxima publicidad. No de balde se puso allí ya como máxima publicidad el tener tenerlo como principio para los órganos electorales. A mí me parece que este es un tema complejo, necesarísimo, precisamente para que la ciudadanía conozca yéndonos a la Vox Populi, conozca en qué se está gastando su dinero. Y es obligación de todos los órganos autónomos llevar a cabo esta máxima publicidad. Yo vería incluso como un trabajo completo de parte de la administración de los órganos electorales, porque para dar una máxima publicidad se requiere tener una planeación, una programación, un seguimiento, una evaluación de las actividades que le corresponden constitucional y legalmente para al cumplimiento de ellas estar en capacidad de dar esa máxima publicidad, hablando desde el punto de vista de los objetivos que se pretende lograr. Pero en un principio, dar la máxima publicidad a la misión y a la visión de cada uno de esos órganos, tanto jurisdiccionales como las autoridades administrativas electorales. Me parece que es un papel importantísimo de administración de quienes administran, perdón la redundancia, a los órganos tanto jurisdiccionales como administrativos. Y tienen en sus manos parte de los medios, de los tiempos en los medios de comunicación para llevarlo a cabo. Desde luego, esto implica un buen trabajo, un buen seguimiento de parte de toda la institución electoral para finalmente tener esos resultados y darlos a conocer. Me parece un papel indispensable, necesario para que la ciudadanía conozca con certeza, no con otros datos, sino con los datos reales, lo que hacen estas instituciones y pueda tener, como ya lo hemos dicho en otros temas, doctor, pueda tener la información necesaria para tomar en su momento la decisión que a su beneficio corresponda. No hay que olvidar que los órganos autónomos, al menos los electorales, la principal función, a juicio no solo mío, sino de varias personas a las que ya se los he escuchado, su principal función es
defender los derechos humanos. Ese derecho de identidad que usted comenta, ese derecho político electoral que es votar y ser votado, esa es la función. Y por supuesto, me parece que es necesarísimo difundirla y debe estar con el presupuesto necesario en la elaboración de los cálculos que se deben colocar para obtener los recursos correspondientes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gerardo, así es exactamente. Y les digo, lo primero que se piensa es, bueno, ¿para qué tenemos el instituto? ¿Para qué tenemos el tribunal en esta entidad federativa si no hay proceso electoral este año? Es lo primero que se cuestiona y creo que es lo más importante, lo que ya han señalado los compañeros, hay que tener unas nuevas estrategias de comunicación, también inclusive hasta para las legisladoras y los legisladores, que comprendan exactamente bien cuáles son las actividades de estas autoridades electorales, cuáles son sus funciones, y como dice también muy bien Gerardo, desde pues por ahí más o menos de 1990, cuando nace el IFE y nace el Tribunal Electoral, también nacen otros órganos autónomos muy importantes, cuya finalidad es proteger derechos humanos. Por eso son órganos autónomos, porque su idea y su esencia son proteger derechos humanos, también como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o también hay comisiones de derechos humanos en cada una de las entidades federativas. Pues todo esto se trabajó en 1990 en una reforma muy importante para proteger los derechos humanos. También el Instituto de Transparencia que señala Ramiro, también es un instituto con la finalidad, pues, dar transparencia a todo lo que se realiza en el gobierno, tanto ejecutivo como también en el poder legislativo. Estos institutos de transparencia son muy importantes, los hay a nivel local y también los tenemos a nivel nacional, pero muchas veces la ciudadanía desconoce la actividad de todos estos órganos autónomos, todo lo relaciona directamente con el poder ejecutivo, con la presidencia de la República o con una gobernatura en una entidad federativa, y sí hay que hacer una verdadera campaña muy importante de que se conozcan directamente estos órganos autónomos, cuáles son sus funciones y para qué me sirve a mí como ciudadana o ciudadano, porque el mensaje no está claro y nos los han demostrado los números, como dicen los economistas, pues los políticos discuten todo y vuelven a discutir todo y vuelven a discutir todo, pero nosotros que somos economistas, pues los números no mienten, ahí están. Los números no son sujetos a discusión y los números que tenemos en materia electoral, pues son que el 50% de la ciudadanía sí va por su credencial, sí la tiene ahí, pero el día de la elección no va a votar. Esos son números y números que tienen ya 30 años, con los mismos porcentajes. Les digo, solamente en pocas ocasiones hemos rebasado el 50%. Y en este 2022 no llegó ninguna elección estatal en las 6 entidades federativas que tuvimos elecciones. En ninguna de las 6 llegamos al 50%. La entidad federativa que tuvo mayor porcentaje de votación llegó, creo que al 47% de los que aparecen en la lista nominal. Entonces, pues todavía en el 2022 podemos decir claramente que los números nos hablan de que no podemos rebasar ese 50%, y es un costo muy importante, ¿no? Diseñar todo para que ese 50% a la mera hora, el día de la jornada electoral, no llegue a votar. ¿Cuánto costó que esos 50% de ciudadanas y ciudadanas estuvieran en la lista nominal, tuvieran una credencial para votar, se instalara una casilla para ellos, se imprimieran bastantes boletas para ellos y sin embargo no llegaron a votar? Y entonces ahí se pierde legitimidad de los candidatos y las candidatas ganadoras, porque van a ejercer sus funciones un presidente municipal, una presidenta municipal, a lo mejor va a ejercer sus funciones 3 años y solamente votó, por ejemplo, el 12% de la ciudadanía votó por ella o votó por él, tienen una representación del 12%, porque el 50% en esa elección no salió a votar. Entonces solamente votaron por ella el 12% y con eso le alcanzó para ganar la elección.
pero ¿dónde queda la legitimidad de una candidata, de un candidato que va a ejercer un cargo como la presidencia municipal, donde solamente el 12% de la ciudadanía en ese municipio la apoyó, ¿no?, con su voto? Por eso es muy importante. Y luego eso lo desconocen, ¿no? Tanto en el Ejecutivo estatal como el Congreso estatal desconocen esas funciones tan importantes que tienen que hacer estas autoridades autónomas, que son muy importantes, ¿no? Y como dice también Gerardo, hay otras autoridades también autónomas que son muy importantes porque protegen los derechos humanos de todas las personas y también, no nos vamos a meter en ese tema, pero hay otras autoridades autónomas que también constantemente les están reduciendo el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Pues vamos al revés. Si son autoridades autónomas, por ejemplo, los soples, ¿por qué tiene que intervenir, insisto, el gobernador y recortar sus presupuestos antes de que lleguen al poder legislativo? Pero bueno, así están las cosas. Entonces, en México, el ciclo presupuestario nos dice que es un proceso, ¿no?, para organizar las distintas etapas. Hay que planear cuánto necesitamos para el próximo año, hay que programarlo, hay que ver también cuánto dinero se tiene, porque ese es otro tema, pues para qué nos alcanza y para qué no nos alcanza, ¿no? El Estado mexicano, pues les voy a dar un dato, afortunadamente, cada año tiene mayor presupuesto, porque cada año el Estado mexicano produce más bienes y servicios que generan mayor presupuesto, y cada año el Estado mexicano, ¿saben que cuál es la segunda fuente de presupuesto del Estado mexicano? Es un tema que también muchas veces se desconoce, pero es muy importante. El segundo rubro de presupuesto de obtención de recursos del Estado mexicano, pues es el dinero que mandan los que viven en Estados Unidos. Las remesas de las personas que viven en Estados Unidos es el segundo rubro de ingreso que tiene el Estado mexicano. Pues todas esas personas, familiares que todos tenemos en Estados Unidos, el dinero que mandan a México es la segunda fuente de ingreso que tiene el Estado. Por lo tanto, pues constantemente va subiendo el ingreso y va subiendo las partidas. Y sin embargo, pues aquí el tema que se tiene que revisar desde el nivel nacional es cómo se está ejerciendo el presupuesto, para qué áreas se está ejerciendo el presupuesto y en qué áreas se está recortando el presupuesto. También, ojo, si hablamos de temas presupuestarios, pues México es un país muy complejo, porque México está entre las naciones en todo el mundo, creo que es el número 14 de economía más fuerte en todo el mundo. El problema de México, no sé si llamarlo problema o no, pero el tema de México es que pues somos también millones y millones de personas que vivimos. En México tenemos más o menos una población de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces también estamos dentro de los países en el mundo con mayor número de habitantes. Entonces distribuir el presupuesto es un tema muy complejo, de verdad muy complejo, porque la economía de México es muy fuerte, les digo, estamos entre los 12 o 14 países con más dinero en todo el mundo, nada más que somos muchísimas personas y la distribución del presupuesto es muy compleja. Por ejemplo, nos dicen en Noruega y nos dicen en Suecia, no, hombre, acá vivimos como reyes. Pues sí, pero son 5 millones. En Noruega, en Suecia, 10 millones, toda la población. Aquí somos 130. Somos 15 veces más habitantes que en esos países, pues obviamente no es lo mismo tener un presupuesto para 5 millones de personas a tener un presupuesto para 130 millones de personas. Aunque la economía mexicana es mucho más fuerte que la economía sueca o que la economía de Noruega, es más, México tiene más dinero que Noruega y Suecia juntos, ¿no? Y ya no hablamos del territorio, o sea, nada que ver el territorio de Suecia o nada que ver el territorio de Noruega o de esos estados que viven muy bien económicamente. Tienen un territorio mucho más pequeño, tienen un clima mucho más complejo, pero son pocas personas, son 5 millones. Acá somos 130 millones. Entonces empieza un tema de cómo vamos a repartir ese presupuesto, cuáles son los rubros
más importantes que se tienen que cubrir en ese presupuesto y cómo se va a programar el presupuesto y además cómo se va a ejercer. Porque les digo, los ingresos, cada año tenemos más ingresos, pero también cada año crece el número de personas en el país. Cada vez somos más mexicanas y más mexicanos y hay que ejercer el presupuesto. Y luego la gran diferencia entre Europa y Latinoamérica también es primordial. Por ejemplo, en España, en Alemania, no tengo el dato exacto, pero son más o menos, ¿qué les digo? En España, 80 millones de españoles, ¿no? Y españolas, 80 millones. Y la economía de España es muy parecida a la economía mexicana. Y entonces, si yo les pregunto por qué en España no hay pobreza extrema y en México sí hay pobreza extrema, por la distribución del gasto también, ¿no? Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Aquí tenemos muchas zonas en el país con pobreza extrema y en España sí han sabido repartir el gasto, ¿no? Distribuir el gasto. Ahí lo primero que hicieron esas naciones europeas que les estoy platicando fue cubrir las necesidades primordiales de toda la ciudadanía. La distribución de la riqueza es muy distinta que en México. En México tenemos personas que tienen muchísimo dinero, muchísimos recursos y personas que viven en pobreza extrema, teniendo, por ejemplo, el mismo presupuesto que en España. Pero la distribución es completamente distinto. También se tiene que trabajar sobre esos temas, una mejor distribución del gasto y por lo menos cubrir las necesidades extremas que tienen un grupo muy importante de la población. Porque no estamos hablando del 10% ni del 20%. Más o menos el 40% de las mexicanas y los mexicanos viven en pobreza extrema, imagínense. 40%, estamos hablando por ahí de 50 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, obviamente, se tiene que revisar este tema de la distribución del gasto, pero es muy importante también otros temas, ¿no? No solamente la distribución del gasto a los grupos más vulnerables, sino también revisar, es lo que se ha cuestionado, ¿no? Ahorita en el gobierno federal, qué pasó con el aeropuerto, ¿no? ¿Qué pasó con la refinería de Dos Bocas? ¿Qué pasó con el tren Maya, etcétera? Esos son obras carísimas y pues a lo mejor no nos va a alcanzar para esas obras y andamos buscando dinero para otro lado y andamos recortando recursos en otros lados, cuando pues a ver qué es primero, la democracia y la pobreza extrema o el tren Maya, ¿no? Pues ahí se los dejo de tarea, pero ¿no? O luego la refinería de Dos Bocas, ¿nos va a servir o no nos va a servir? Ya el petróleo está pasando a la historia, entonces nosotros apenas estamos construyendo una refinería, a lo mejor cuando terminemos esa refinería nos van a decir, no, pues sabes qué, ya no necesitamos gasolina porque los coches ya son eléctricos. En fin, hay que revisar todos esos temas, pero sí me preocupa a mí en lo personal este tema de recortarle el presupuesto a todas las autoridades autónomas, entre ellas a las autoridades electorales, porque como muy bien lo dijo Gerardo, no solamente es la autoridad electoral, también a otras instituciones autónomas les quieren recortar el presupuesto y son precisamente las autoridades donde se protegen los derechos humanos de todas las personas. Bueno, una vez que el Estado mexicano planea, programa su presupuesto, lo ejerce, ¿no? Pues también tiene que tener este tema de evaluación, qué pasó el año pasado con mi presupuesto y de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué pasó con el ejercicio de los recursos públicos en un determinado periodo? Afortunadamente en este sexenio del presidente López Obrador, bueno, la economía de alguna forma se ha sostenido, ¿no? Las autoridades económicas, el Banco de México, pues han hecho un esfuerzo importante y no hemos caído como en otros sexenios donde de plano entramos a una crisis económica total. Aquí sí se han llevado a cabo las políticas económicas, sobre todo las internacionales, de una forma prudente. Creo que el Estado mexicano no ha pedido préstamos importantes al extranjero y más o menos ha estado manejando un poco el tema de el peso y el dólar, el tema de la inflación, porque miren, con todo lo que está pasando en el mundo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues eso está afectando muchísimo, muy fuerte a los países europeos
y México ha logrado sostener un poco su economía. Podríamos estar en una inflación del 50%, podríamos no tener gas, podríamos no tener luz, podríamos, como está sucediendo ya en varias naciones en Europa, que no pueden contener la inflación, que ya, por ejemplo, Alemania ya está entrando en una crisis porque no tiene gas, porque el gas se lo pasaba a Rusia, a Alemania, ahora cancelaron relaciones y entonces Rusia le dijo a Alemania, pues si tú sigues defendiendo Ucrania, entonces yo no te voy a dar gas y así, ¿no? Tienen varios problemas europeos que obviamente afectan toda la economía en el mundo. México se ha defendido un poco, pero bueno, vamos a ver hasta cuánto dura la guerra y qué tanto nos puede afectar. Ya lo que sí está pasando en este momento aquí en nuestro país, pues es que ya tenemos una inflación que hace muchos años no habíamos tenido, del 8% y podría subir al 10, al 15, hay que ver exactamente. No, por ahí se las dejo de tarea, pero si pidan prestado, mejor no pidan prestado. Y si deben en las tarjetas de crédito, mejor paguen lo que deban en las tarjetas de crédito, porque la tasa de interés va a subir seguramente en el segundo semestre de este año. Y si la tarjeta me cobraba el 50% de interés, que yo no sé por qué está permitido en México esas tasas de interés, pero están permitidas, pues no lo duden que por ahí de octubre, noviembre, les diga a su tarjeta de crédito, pues yo no te voy a cobrar el 50, ahora te voy a cobrar el 70, el 80, el 90, no sé hasta dónde va a llegar, entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas porque ni siquiera son temas directamente relacionados con la economía mexicana, sino está impactando esto de la guerra, sí está afectando de una forma muy importante todas las economías de todos los países. No salíamos de la pandemia y de todo lo que pasó con la economía por la pandemia, si ahora resulta que para este año nos aparece una guerra y entonces sí está afectando la economía de todos los países y México no es la excepción, pero sí hay que reconocerlo, el Estado mexicano ha estado manejando de una forma muy prudente este tema de la economía internacional y afortunadamente pues tenemos una inflación que sí es alta para el promedio que habíamos tenido los años anteriores, pero está todavía un poco controlada esta inflación. Y sí también hay que reconocer que el Estado mexicano en este sexenio no ha pedido dinero prestado a órganos internacionales, ¿no? De alguna forma. Claro, hay que ver este tema, insisto, de la distribución del gasto y qué se recorta y qué no se recorta, en qué gastamos, en qué no gastamos, porque las grandes obras de la Presidencia de la República, como les digo, la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, pues ahí tienen muchos temas que se tienen que revisar, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver, son obras muy costosas y ahí se está implementando una parte muy importante del presupuesto y la segunda parte muy importante del presupuesto son los programas sociales. Hay que ver si son eficientes estos programas sociales o si solamente es un tema, pues, que nos dura, me dan un programa social, bueno, me dan ese dinero, sí me va a servir, pero posteriormente en el futuro va a tener consecuencias o no van a tener consecuencias esos programas sociales que se están repartiendo, si les sirve a la ciudadanía el programa social o no les sirve ese programa social. Como muchos dicen, no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar, ¿no? Habrá que ver esos temas y revisarlos. El sistema en México nos dice que el poder ejecutivo y el poder legislativo, Cámara de Senadores y Diputados, pues son los que van a revisar el tema del presupuesto. Lo propone el Ejecutivo a nivel nacional y lo aprueba el Legislativo. ¿Quién aprueba el presupuesto anual del Estado mexicano? La Cámara de Diputadas y Diputados en una primera instancia y en una segunda instancia funge la Cámara del Senado de la República como Cámara revisora. Pero donde se autoriza el presupuesto conforme a la Constitución mexicana es por parte de las diputadas y los diputados. Las diputadas y los diputados son los que cada año deciden cuánto dinero va a tener, por ejemplo, el Poder Judicial, cuánto dinero va a tener la Corte, cuánto dinero va a tener el Tribunal y cuánto dinero se va a enviar a las entidades federativas. Es ahí donde empieza el primer tema de las autoridades electorales estatales. ¿Qué presupuesto va a autorizar la Cámara de Diputados a nivel nacional
para después revisar cómo impacta a nivel local, ¿no? Pero la primera autoridad es la Cámara de Diputadas y Diputados. Cada año, más o menos van a ver cuando empiece septiembre, en este año, cuando inicia el periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones que inicia en septiembre, van a empezar los diputados y las diputadas a discutir el presupuesto para el año que entra, que tiene que estar debidamente autorizado y aprobado este mismo año. ¿Cuánto se va a ejercer para el año que entra? Y ahí entran también, de alguna forma, las autoridades electorales. Pero también tenemos una autoridad muy importante presupuestaria a nivel nacional, que es la Auditoría Superior de la Federación. Esta institución, que es muy importante, va a revisar constantemente en todas las instituciones cómo se ejerce el presupuesto. La Auditoría Superior de la Federación, pues es uno de los órganos más importantes, de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro país, porque puede revisar a cualquier institución, a la Presidencia de la República, a la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados y Diputados, cómo ejercieron su presupuesto. Cualquier institución puede ser revisada por la Auditoría Superior de la Federación y ahí inclusive pues hacer sus dictámenes, sus revisiones, en qué lo gastaste, por qué lo gastaste, cómo lo justificaste, ¿no? Y en su caso, emitir las sanciones correspondientes. Como vemos entonces, la Cámara de Diputados es el órgano legislativo encargado de la revisión y en su caso de la aprobación del presupuesto nacional. Pero claro, esto va a impactar directamente en las entidades federativas y a su vez esto va a impactar directamente en el presupuesto de las autoridades electorales de las entidades federativas. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación está a cargo de verificar si la recaudación, administración, aplicación y uso de los recursos públicos son acciones llevadas a cabo como lo dicta la ley y el presupuesto de egresos de la Federación. El proceso legislativo se efectúa durante 2 años y medio, ¿no? Y en febrero cada secretaría tiene 4 meses para calcular el presupuesto que requieren para el siguiente año y notificarlo a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda también tiene una función muy importante porque lo que hace la Secretaría de Hacienda es distribuir el presupuesto en las entidades federativas. Una vez que la Cámara de Diputados y Diputados apruebe el presupuesto de todo el Estado mexicano para todas las instituciones, la Secretaría de Hacienda tiene atribuciones muy importantes para distribuir parte de ese presupuesto a las entidades federativas. Y entonces muchas veces van las gobernadoras y los gobernadores a la Secretaría de Hacienda para que les autoricen un presupuesto adicional. Y entonces la Secretaría de Hacienda tiene que revisar y autorizar, en su caso, un presupuesto adicional para las entidades federativas. Y si esto lo vamos a lo electoral, imagínense como sucedió en Colima, que se anula la elección de la gobernatura. Y entonces el Instituto Electoral de Colima le dice al Congreso Estatal, oye, necesito tantos millones de pesos para organizar la elección extraordinaria. Y entonces el Congreso Estatal le dice, pues, ¿sabes qué? Ya no hay presupuesto. No tenemos ese dinero. Y se consulta con el gobernador y la gobernadora y dicen, no tenemos ese dinero para la elección extraordinaria. Oye, pero lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tendría que hacer ahí el gobernador del estado o la gobernadora del estado? Pues ir a la Secretaría de Hacienda y decirle al secretario de Hacienda o la secretaria de Hacienda directamente, oye, pues, ¿qué crees? Que el Tribunal Electoral Federal nos anuló la elección y tenemos que organizar una elección extraordinaria y no tenemos presupuesto para esa elección extraordinaria. Entonces la Secretaría de Hacienda tendría que autorizar al Estado de Colima una partida especial para organizar su proceso electoral. Porque además la Secretaría de Hacienda puede tener ingresos adicionales. Eso es muy importante. A lo mejor en diciembre dice el gobierno del Estado mexicano, tenemos 10 millones, pero a lo mejor por ahí, por enero, febrero, les llega un dinero extra, por lo que ustedes quieran. Subió el petróleo, llegó más remesas del extranjero,
lo que ustedes quieran. Entonces tenemos un presupuesto extra. ¿Qué vamos a hacer con este presupuesto? Lo dejan ahí en reserva y muchas veces ese presupuesto puede servir, por ejemplo, pues si hay un temblor para una actividad de urgencia, si hay una inundación, utilizamos ese presupuesto, o en este caso, en la materia electoral, pues si se anula una elección, de esa reserva que tenemos aquí en la Secretaría de Hacienda, la vamos a utilizar para cubrir lo que nos va a costar organizar una elección extraordinaria. Entonces, sí, la Secretaría de Hacienda, obviamente, pues es una de las secretarías más importantes en el Ejecutivo Federal, porque muchas veces van a ver cómo va el gobernador o va la gobernadora a la Secretaría de Hacienda a la mitad del año y le dicen, oye, se me acabó el presupuesto de salud aquí en el Estado, porque no contemplaba, por ejemplo, el tema de la pandemia. Y entonces, bueno, la Secretaría de Hacienda es una secretaría que siempre tiene reservas económicas, extras económicos que surgieron después de que se aprobó el presupuesto y puede hacer uso de ellos para determinados temas que sean de carácter urgente, ¿no? Y les digo, afortunadamente en México, siempre, a lo mejor no nos lo dicen nuestros políticos, pero en México siempre el presupuesto aumenta, siempre los ingresos aumentan y siempre la Secretaría de Hacienda tiene reservas. Inclusive hace mucho tiempo firmó la Secretaría de Hacienda un convenio muy importante con una aseguradora y si bajaba el petróleo más de determinado dinero, el barril de petróleo bajaba más, esa aseguradora pagaba esa reducción del petróleo. Es decir, si el petróleo, por ejemplo, el barril estaba en $100 y de repente bajaba a 10, como sucedía antes, pues la aseguradora nos seguía pagando $100 por barril. Y ellos cubrían esos ingresos que no se obtuvieron. Y así la Secretaría de Hacienda firma determinados seguros para tener o cubrir por lo menos un presupuesto durante cada año y no les baje ese presupuesto, porque obviamente en las economías internacionales pues hay muchas variantes. Pero la Secretaría de Hacienda, les digo, la política internacional se ha llevado muy bien ya desde hace muchos años. El Banco de México también es una autoridad fundamental y como decía Gerardo, es una de las autoridades también autónomas más importantes que tenemos en el país y el Banco de México por regla general tiene un presupuesto, siempre revisa muy bien cómo está el tema internacional y la reserva que tenemos en el Banco de México pues es muy fuerte y siempre está muy bien cuidada la verdad, ¿no? El Banco de México también es una de nuestras instituciones más importantes que le ha dado un sostenimiento a la economía. Eso que nos pasó, bueno, muchos ya no se acordarán y muchos no habían nacido, pero lo que pasó con la crisis de López Portillo, en el sexenio de López Portillo, que después Miguel de la Madrid tuvo ahí que cubrir todos esos problemas que tuvimos en México, pues no ha sucedido nunca más en México, pero bueno, cuando Miguel de la Madrid era presidente, teníamos unas inflaciones del 150%. O sea, comprábamos un coche que costaba 100 pesos y el año que entra ese coche ya costaba 250 pesos. Había inflaciones altísimas de más del 100% anual y bueno, posteriormente con esta política económica internacional que nació a partir del presidente Cedillo, luego con Salinas, luego con Fox, luego con Calderón, ¿no? Con Peña Nieto y actualmente con López Obrador se ha seguido la misma política y el Banco de México es una autoridad muy prudente que siempre ha revisado estos temas y no hemos tenido problemas. Y además si revisan también cuánto era el ingreso de México en los 70s, en los 80s y ahora cuánto es el ingreso de México en los 2022 es muchísimo más alto que lo que teníamos en los 80s o en los 90s. México tiene 3 o 4 veces más ingresos de los ingresos que teníamos en los 80s y en los 90s. El problema de México es que tenemos también mucho más mexicanas y mexicanos de los que teníamos en los 80s. Actualmente somos 130 millones de personas y entonces hay que distribuir ese presupuesto que es mucho más alto, pero también somos mucho más mexicanas y mucho más mexicanos, ¿no? El Tratado de Libre Comercio también fue una estrategia fundamental para que
México tuviera mayores ingresos y fuera socio de Estados Unidos y Canadá, y eso ha generado muchísimos ingresos para el Estado mexicano, ¿no? Y además, pues tenemos muchísimas mexicanas y mexicanos en Estados Unidos trabajando allá que mandan sus ingresos, los mandan a México. Todo eso ha fortalecido muchísimo la economía mexicana. El problema, les digo, es que somos 130 millones de mexicanas y mexicanos, pero siempre tiene sus reservas ahí la Secretaría de Hacienda para cubrir temas emergentes. Y en materia electoral, un tema emergente es que se anule una elección. Ahí como la ven, no crean que cuesta 3 pesos. Organizar un proceso electoral extraordinario es muy caro. Y si hablamos de una gobernatura, como sucedió en Colima, todavía es más caro y entonces muchas veces no tiene ese dinero el Congreso estatal, no tiene ese dinero el gobernador o la gobernadora, y entonces lo que sucede en esos casos, pues es solicitar a la Secretaría de Hacienda un presupuesto adicional para organizar un proceso electoral extraordinario que hasta la fecha, pues no hemos entrado en esa crisis de que, por ejemplo, nos digan todas las autoridades, no hay dinero para la elección extraordinaria. Siempre pensamos, el tribunal puede anular una elección y no sé qué, ya se anuló la elección, pues qué bueno que se anuló porque se ejerció violencia política en razón de género. Qué bueno que se anuló, ¿no? Para que ya no haya violencia en las elecciones. Pero no pensamos, ¿y el dinero de dónde lo vamos a sacar? Para organizar la elección extraordinaria. Pero bueno, afortunadamente hasta la fecha hay reservas ahí para organizar procesos electorales extraordinarios. Y luego, por ejemplo, viene este asunto, acuérdense, quiere decir sala superior. ¿Qué quiere decir JE? JE quiere decir juicio electoral. Eso también es importante conocerlo. JE quiere decir juicio electoral. Juicio electoral no lo van a encontrar en la ley. Ustedes si revisan la Ley General de Medios de Impugnación, la general, la que aplica para las elecciones federales, van a ver que hay juicio de inconformidad, van a ver que hay recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, una serie de juicios, ¿no? Y recursos, recurso de apelación, así. Hasta hay un recurso laboral que solamente aplica para funcionarias y funcionarios que se dediquen a lo electoral. Los temas laborales en materia electoral también se los dejo ahí nada más como un dato adicional. Los temas laborales en materia electoral no los resuelven las juntas laborales, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, todos los temas los resuelve también el Tribunal Electoral cuando se trata de asuntos laborales. Cuando un funcionario o una funcionaria del INE tiene algún problema laboral dentro del INE, presenta un juicio directamente al Tribunal Electoral. Y quien resuelve ese asunto laboral sobre ese funcionario o funcionario del INE es el Tribunal Electoral. Nunca vamos a llegar a las juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral. En materia laboral también el Tribunal Electoral es el competente para temas relacionados con funcionarios o funcionarias del INE o con funcionarios y funcionarias del Tribunal Electoral. La propia autoridad electoral resuelve los temas laborales, ¿no? Pero bueno, JE no lo van a encontrar en las leyes, ni en las leyes locales ni en la federal, porque es un juicio que nació vía un acuerdo de la Sala Superior, ¿no? Se llama juicio electoral, así lo denominó en un acuerdo de la Sala Superior. ¿Por qué la Sala Superior creó este medio de impugnación? Porque empezaron a llegar al tribunal una serie de asuntos que no encuadraban en ningún medio de impugnación. Un ejemplo, un día llegó al tribunal el director de capacitación de un partido político nacional y le dijo al tribunal, oye, yo le pedí la partida al presidente del partido para capacitar a militantes de mi partido. Le dije, oye, dame la partida de este año para capacitación. Y el presidente de mi partido me contestó, no, esa partida la vamos a utilizar para las campañas. Entonces ya por escrito, yo, director de capacitación dentro de mi partido político, ya por escrito le solicité la partida que está etiquetada para capacitación al presidente de mi partido. Y el presidente de mi partido ya me contestó por escrito, sabes que esa partida no la vamos a utilizar para capacitación, la vamos a utilizar para otra cosa, ¿no?
Entonces la pregunta era aquí, pues a ver, yo soy director de capacitación dentro de mi partido político. Mis funciones es capacitar, organizar cursos de capacitación, sobre todo a las mujeres, etcétera. No me dan la partida y me dicen que esa partida se va a gastar en otra cosa, pero la ley y los estatutos del partido, etcétera, dicen que va etiquetado para capacitación. Bueno, ya no me hicieron caso en mi partido. Presento un medio de impugnación dentro de mi partido, alegando ese tema, y la Comisión de Justicia nunca me resuelve. ¿Qué hago? Bueno, la primera, pues me voy al Tribunal Electoral, a ver si el Tribunal Electoral puede hacer algo. Pero la pregunta que se dio en esos tiempos es, ¿en qué medio de impugnación me voy al Tribunal Electoral? Juicio de inconformidad es para impugnar resultados, elecciones, votos, ¿no? Procedimiento especial sancionador no es para impugnar denuncias y propaganda política. Juicio de revisión constitucional no es para impugnar sentencias de los tribunales electorales locales. Recurso de apelación no es para impugnar resoluciones del INE. Entonces, ¿en qué medio de impugnación me voy? ¿O no me voy al tribunal? Pero bueno, si tenemos, como hemos visto, si estoy bien asesorado y conozco la materia y digo, bueno, la Constitución dice, en el artículo 17 de la Constitución Federal, se señala tutela judicial afectiva, acceso a la justicia. Pero bueno, a mí no me están vulnerando ningún derecho político. Yo como director de capacitación, ¿qué derecho político me están afectando? Ninguno, pues a mí no. Yo puedo votar, ser votado, asociarme libremente, mi libertad de expresión la estoy ejerciendo, lo que ustedes quieran. Pues a mí no me están afectando ningún derecho, pero sí no me están dando la partida de capacitación. Entonces, pues, no, así empezó ese asunto, dijeron muchas personas, pues voy a presentar mi demanda, a ver qué me dice el tribunal. Presentaron la demanda y el tribunal dijo, bueno, pues estos asuntos se tienen que atender. Exactamente como se había señalado, con base en el 17 de la Constitución de tutela judicial efectiva. Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales, todos tenemos derecho a acceso a la justicia y todos tenemos derecho a una resolución pronta y expedita. Eso dice la Constitución y también eso dicen diversos tratados internacionales. Entonces empezaron a llegar demandas al tribunal. Y entonces el tribunal dijo, no, pues en atención al 17 de la Constitución, las voy a admitir y las voy a resolver. El único requisito es que tengan relación con la materia político-electoral, ¿no? Pero como no hay medio de impugnación, pues voy a crear uno nuevo. Y entonces el tribunal creó dos, uno que se llama, no, juicio electoral, que es este que estamos viendo, y otro medio de impugnación también muy importante que se llama asunto general. Son dos medios de impugnación creados por la Sala Superior que no están en la Ley General de Medios de Impugnación, pero que el tribunal dijo, tengo que abrir la puerta a todos estos temas, que no previó el legislador, porque nunca se imaginó el legislador que iban a llegar asuntos de ese tipo al tribunal electoral. Pero como están llegando, pues el tribunal electoral dice, voy a emitir un acuerdo y le voy a poner juicio electoral. Y entonces voy a revisar una serie de temas que no están regulados en la ley, pero que tienen relación con la materia político-electoral. ¿Cuál es otro tema? Por ejemplo, yo soy magistrada dentro de un tribunal y me nombran para magistrado 6 años. Y de repente hay una reforma y me dicen, no, ¿sabes qué? Ya nomás vas a durar 3 porque hay una reforma electoral. Pues también esos asuntos se pueden revisar en el tribunal. O soy consejero, o soy presidente del instituto y de repente me quitan de presidente, pues puedo ir a defenderme al tribunal electoral. O otros casos muy interesantes, soy mujer y hay violencia política y entonces no me quieren, por ejemplo, soy regidora y no me quieren llamar al cabildo y no me quieren pagar, etcétera. Muchos temas que no están regulados directamente por la ley.
¿Qué se hace en estos casos? Pues se crean estos medios de impugnación, en este caso el juicio electoral, para temas que no están regulados en la ley, pero que sí tiene que revisar el tribunal. Dentro de esos temas han llegado, como este asunto, el 108/2016, donde llegó un noble al tribunal y le dijo el noble al tribunal, oye, ¿sabes qué? El gobernador del estado me bajó el presupuesto que le estoy solicitando al Congreso del Estado para mi próximo año, para el próximo año. Me redujo, me recortó el presupuesto que estoy solicitando el gobernador del Estado, y el gobernador del Estado no tiene atribuciones para eso. Y otra vez, ¿no? ¿Qué medio de impugnación voy a presentar ante el tribunal? Pues la ley no habla de esos temas. La ley no tiene un medio de impugnación específico. Pero el tribunal dijo, bueno, vente, ¿no? Vente, le ponemos un juicio electoral, tú presenta tu demanda, la vamos a revisar y la vamos a denominar como juicio electoral porque no encuadra en ningún medio de impugnación que está en la ley. Y así hay muchos asuntos. Cuando ustedes digan, híjole, quiero ir al tribunal, pero no encuadra en este medio de impugnación y tampoco encuadra en este, y tampoco encuadra en este, pues ustedes presenten su demanda, hagan valer el 17 de la Constitución, tutela judicial efectiva, y ya cuando llegue ese asunto al tribunal, el tribunal les puede decir, pues es JDC, o les puede decir, no, ¿qué crees? Aquí es procedimiento especial sancionador, o les puede decir, no, pues como no es ninguno, le vamos a poner juicio electoral, pero te lo vamos a admitir y te lo vamos a resolver. Eso también se llama suplencia de la queja. Cuando no sabemos exactamente qué medio de impugnación es, nosotros presentamos nuestra demanda y el tribunal nos va a señalar de qué medio de impugnación se trata. Muchas veces también llegan asuntos donde nos equivocamos, le ponemos juicio de inconformidad y a lo mejor era JDC, juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entonces, cuando llega el asunto, lo que va a hacer el tribunal le va a decir, se llama la figura cambio de vía. Nos va a decir el tribunal, sí te voy a atender tu demanda, sí voy a revisar tu demanda, sí la voy a resolver, pero no es juicio de inconformidad, es juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces vamos a cambiar la vía y la vamos a resolver esa demanda como un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pero ojo, no la vamos a desechar. Porque al principio, cuando nacieron los tribunales electorales, se decía, ah, no, pues ¿sabes qué? No hay medio de impugnación, se desecha. Ah, no, ¿sabes qué? Aquí era juicio para la protección y presentaste inconformidad, se desecha, te equivocaste. Pero posteriormente fue evolucionando el tribunal electoral, luego, como ya vimos, fue un tribunal constitucional y ahora el tribunal puede interpretar directamente la Constitución más allá de lo que dice la ley. Entonces, si la ley no habla de un medio de impugnación para estos temas, el tribunal interpreta directamente la Constitución y dice, pues no hay, la ley no habla de que se puede impugnar este tema, pero la Constitución sí nos habla de acceso a la justicia. Entonces yo interpreto la disposición constitucional y admito tu demanda. Porque si no, no se podrían impugnar estos temas de presupuesto de los OPLES. Por ejemplo, si el gobernador le reduce el presupuesto al OPLE que está solicitando para el año que entra, pues si ustedes revisan la ley, no hay un medio de impugnación para impugnar eso. Entonces, lo más fácil que podría hacer el tribunal es decirle al partido, ¿no? Esto no se puede impugnar y punto, o al instituto, o a la persona, etcétera. Como a esta persona, el director de capacitación, pues lo que podría decirle el tribunal en primera instancia, ¿sabes qué? Estos temas no se pueden impugnar ante el tribunal. Si dentro de tu partido no te dan el presupuesto para capacitación, pues es problema dentro de tu partido. Pero ¿qué dice la Constitución? Entonces esta persona que era director de capacitación fue hasta el Tribunal Electoral, le pusieron al asunto juicio electoral y se resolvió, y el Tribunal Electoral le ordenó al presidente del partido político que le diera esa partida de capacitación al director de capacitación para que cumpliera con sus funciones, porque ese dinero estaba etiquetado para capacitación y no se podría utilizar en otra cosa, atendiendo a la disposición constitucional. Lo mismo sucede con estos asuntos, estos juicios electorales, donde el OPLE viene al tribunal y le dice, oye, el gobernador del estado me bajó el presupuesto y no lo puede hacer. No vamos a encontrar un medio de impugnación, tampoco a nivel local.
pero entonces le vamos a poner juicio electoral. En este caso fue el 108 de 2016. Como este caso llegaron varios después, inclusive tenemos casos del 2021, pero es el mismo criterio, ¿no? El primero fue este, por eso les traje este en la presentación, pero tenemos varios en el mismo sentido. Constantemente llega el OPLE y le dice al tribunal, oye tribunal, el gobernador me bajó la partida que estoy solicitando al Congreso del Estado. Y entonces, bueno, aquí primero hay que revisar qué dice la Constitución. ¿Qué dice el 116, fracción cuarta de la Constitución, que es el que se refiere a las autoridades electorales estatales, ¿no? Y nos dice, ¿no? La organización de las elecciones en las entidades federativas es una función que realizan los organismos públicos electorales locales. Eso ya nunca me gustó que les dijeran NOPLES. ¿Por qué no les pueden poner los institutos estatales electorales? No, no sé. Ya la Constitución nos habla función que realizarán los organismos públicos electorales locales, los soples, en cuyo ejercicio se deben de regir con los principios que ya conocemos, ¿no? Certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y máxima publicidad y objetividad. Gozarán de autonomía, como decía Gerardo, son órganos autónomos en su financiamiento e independiente en sus decisiones, perdón, en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Entonces, de entrada, la Constitución nos está diciendo claramente, son órganos autónomos, gozarán de autonomía. ¿Qué tiene que andar haciendo ahí el gobernador revisando su presupuesto? Si son órganos autónomos, no pertenecen al Ejecutivo estatal, son órganos autónomos, ¿no? Luego nos dice la Constitución, para su conformación se prevé que tales organismos públicos estatales cuenten con un órgano de dirección, es decir, un consejo, en este caso un consejo general. Y aquí sí lo dice, antes no era así, pero con la reforma de 2014 ya nos dice la Constitución, en todas las entidades federativas va a haber un consejero presidente, obviamente, o consejera presidente. Y acuérdense que el día de ayer o antier se acaban de nombrar otros 5 o 6 consejeros presidentes en 6 institutos y me llamó mucho la atención que todas son mujeres. En 4 institutos, no sé, no tengo bien el dato, pero en 4 o 5 institutos acaban de nombrar presidente y todas son mujeres, ¿no? Y está bien, también nombraron 2 consejeras o 3. Creo que de todos los consejeros que nombraron para todo el país ahí, que designaron en el INE, pues creo que solo un nombre y todas las demás son mujeres. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México, que vamos a tener una elección muy importante el año que entra, la gobernatura en el Estado de México. ¿Y por qué les digo muy importante? Porque es un antecedente de lo que podría suceder en la elección presidencial y porque el Estado de México es el estado con la lista nominal más grande. Son prácticamente 11 millones de personas en la lista nominal del Estado de México y bueno, van a tener elecciones para la gobernatura el año que entra. Ahorita actualmente había una consejera presidenta porque no teníamos, quedó ahí una vacante, no sé si se sabe en la historia, pero desafortunadamente en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México falleció su presidente de COVID y entonces quedó ahí la vacante, dejaron a una consejera mujer presidenta en lo que se nombraba a otra. Pero ¿qué sucedió? Fíjense, la primera convocatoria quedó desierta, no nombraron a ninguna, a nadie, entonces esta consejera presidente siguió ahí de consejera presidente y apenas hace unos días ya acaban de nombrar otra nueva consejera presidente. Entonces la sustituta fue mujer y la que va a ser presidenta para las próximas elecciones de la gobernatura el año que entra, que se acaba de nombrar, también va a ser consejera presidenta en el Estado de México. Pero bueno, la Constitución nos dice, ya para todos los institutos estatales electorales, para todos los soples, antes cada entidad federativa decía si eran 6, si eran 7, si eran 5, 4. Ahora desde 2014 la Constitución nos dice, en cada instituto va a haber un presidente y 6 consejeros o consejeras. Son 7. Ya todos los institutos del país tienen 7 consejeras o consejeros. Uno de ellos será el presidente o la presidenta, pero no lo nombra, que es un tema también que ha generado discusión,
si el presidente del consejo del instituto lo debe de nombrar el INE o lo debería de nombrar directamente el Consejo General con voto de todas las consejeras y los consejeros. Sin embargo, como está actualmente el diseño, es que el presidente o la presidenta del OPLE lo nombra directamente el Instituto Nacional Electoral, después de varias pruebas, varias evaluaciones, una entrevista, un trabajo escrito, etcétera. Son varias las etapas que se tienen que pasar para quedar como consejera o como presidenta o presidenta del instituto, ¿no? Les digo, hace poco acaban de nombrar a varios institutos en Baja California Sur, en Hidalgo, en el Estado de México, entre otros, y todas son mujeres presidentas, ¿no? Actualmente. Bueno, estos tendrán derecho a voz y voto y también, obviamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez que acrediten su identidad, pues los va a nombrar, ¿no? Asimismo, se dice que el nuevo modelo de designación de consejeras electorales de los organismos públicos electorales locales buscan evitar posibles intromisiones o injerencias indebidas del legislativo y del ejecutivo. ¿Por qué sucedía? ¿Por qué se dice esto? Porque antes sucedía que, bueno, ¿quiénes nombraban a las consejeras y a los consejeros? Los congresos estatales. Entonces se decía que luego por ahí había injerencias del Poder Ejecutivo, o sea, del gobernador o la gobernadora, para que el Congreso Estatal nombrara a determinadas consejeras o a determinados consejeros. Ahora ya no es así. Ya no los puede nombrar el gobernador, ni puede entrar por ahí con alguna presión el gobernador o la gobernadora, y tampoco el Congreso Estatal los puede nombrar. Ahora los nombra directamente el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo, se dice en la reforma, de evitar posibles intromisiones o injerencias indebidas de los poderes ejecutivo y legislativo. Pero ahora eso generó pues una presión, eso generó una barrera entre el instituto y el gobernador, también de alguna forma. Porque el gobernador les dice, pues ya ustedes ni los conozco, no los nombró aquí el Estado, los nombró el INE, pero quien autoriza el presupuesto es el Estado. Pues tenemos ahí un problema complejo, porque quien los nombra es el INE, pero quien autoriza el presupuesto para el OPLE es el Congreso Estatal. Y muchas veces el Congreso Estatal dice, pues ya ustedes ni los conozco porque yo no los nombré, pero no tendría nada que ver eso, ¿no? Pero ya no hay una misma relación entre el Congreso Estatal y el instituto como era antes. Antes el Congreso Estatal era el que los nombraba, entonces sabía perfectamente quién era el presidente, quién eran las consejeras y quién eran los consejeros, y entonces había una mejor comunicación. Ahora los nombra el INE y entonces el Congreso del Estado dice, pues ni los conozco, no sé qué, y entonces las negociaciones se vuelven más complejas. Igual el gobernador dice, pues yo ni los conozco, los nombró el INE, entonces les voy a reducir el presupuesto, que tampoco se puede, ¿no? Pero bueno. Se dice en la reforma para evitar intromisiones, injerencias indebidas de los poderes ejecutivo o legislativo del Estado, para lograr una auténtica autonomía e independencia. Como los nombra el INE, son completamente independientes al Ejecutivo y al Legislativo. Por ahí estamos bien. El problema es que ahora el presupuesto se vuelve más complejo. Son completamente independientes, pero el presupuesto lo autoriza el Congreso Estatal. Ese es un tema que habrá que revisar. Bueno, si los aprueba el INE, pues no sé, también, ¿qué pasaría ahí con el federalismo? Porque uno dice, ¿y por qué los aprueba el INE? ¿Dónde está el federalismo? Los debería de aprobar el Congreso Estatal. ¿Por qué los aprueba el INE si es un órgano local? Es un órgano que tiene que ver con la entidad federativa. Entonces ahí están las discusiones. ¿Quién debe de nombrar a las consejeras y a los consejeros de los institutos? ¿El Congreso Estatal o el INE? Y siguen las discusiones. Hay quienes dicen y lo sostienen que quien debe de nombrar a las consejeras y los consejeros del OPLE es el Congreso Estatal. Pero bueno, ahí está, los nombra el INE, pero quien aprueba el presupuesto de los institutos es el Congreso Estatal, ¿no? Para que tengan una auténtica autonomía e independencia. También, por lo tanto, el ejercicio de la función electoral, el propio artículo 116 constitucional prevé que las autoridades estatales que tienen a su cargo la organización de las elecciones
gozan de autonomía e independencia. El problema es que para tener autonomía e independencia no se debería de estar negociando el presupuesto, porque ahí se pierde autonomía e independencia. No tendría que tomar la decisión el Congreso Estatal. A ver, yo soy el Congreso Estatal y ¿sabes qué, Ople? Pues estoy pensando si te autorizo 1 peso, 5 o 10. Eso ya no es autonomía de un organismo. Si estamos negociando con el Congreso Estatal, pues ya no somos tan autónomos. Debería ser un presupuesto base. Pero no, la ley nos dice claramente el Congreso Estatal va a decidir qué presupuesto va a tener cada uno de los OPLES. Entonces vamos a ver OPLES en una entidad federativa que tienen mucho mayor presupuesto que otros OPLES en otra entidad federativa. Y lo mismo sucede con los tribunales electorales. Hay tribunales electorales que tienen muy buen presupuesto y hay tribunales electorales que tienen un presupuesto muy bajo que ni siquiera les alcanza para la nómina. Y esto lo decide cada Congreso estatal. El problema es que si lo decide cada Congreso estatal, ¿dónde está la autonomía e independencia? ¿No? No se tiene que negociar estos temas. Debería haber alguna partida exacta o alguna partida que sea de una forma técnica como se autorice y no con negociaciones. Ah, bueno, pues este año déjame ver cuánto te voy a dar. Y el año que entra, ah, pues déjame ver otra vez. No, pues ¿cómo que déjame ver? No, pues tendría que ser una partida ahí ya fija, la que sea, pero debería ser una partida fija, un porcentaje del presupuesto. No sé de qué forma podríamos tenerlo para que no se tenga que negociar el presupuesto. Porque yo insisto, si se tiene que negociar el presupuesto por parte de los soples, se pierde autonomía y se pierde independencia e inclusive se pueden dejar de realizar ciertas funciones porque no hay presupuesto para realizar esas funciones, como las que platicamos, que son las más importantes, las de capacitación y educación cívica, que piensan muchas veces que son las que no tienen importancia. Mira, con que organicen el proceso electoral, ya está bien. Olvídate de la capacitación. Y entonces, como se ha pensado así durante 30 años, pues seguimos, ¿no? Y con el tema de que pues la mitad de las ciudadanas no van a votar porque no hay una debida capacitación, no hay una debida información, no hay una debida comunicación y no hay una debida cultura política. Y eso lo deben de hacer desde el OPLE hasta el INE y también los tribunales electorales. Pero si no hay presupuesto, pues no vamos a avanzar en el tema, ¿no? Luego también por ahí está esta jurisprudencia muy importante de la Suprema Corte. Vean de cuándo es, ¿no? La controversia llegó en el 2000 por un asunto en el estado de Aguascalientes, ¿no? Se resolvió por unanimidad. Sí, no te preocupes, Ugei, muchas gracias por tu participación en todas estas sesiones y ya te veré en otros diplomados porque tú estás en varios. Ya nos veremos en otro diplomado, Ugei, no te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué dice esta jurisprudencia? Les digo, es del 2000. Poderes judiciales locales. La limitación de su autonomía en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes. Esto venía para los tribunales en las entidades federativas. No los electorales, sino para los tribunales superiores de justicia, ¿no? Donde ya la Corte desde el 2000 estaba diciendo, ¿sabes qué? No se debe limitar la autonomía de los tribunales superiores de justicia porque se vulnera el principio de división de poderes, porque es otro problema. Desde el Tribunal Superior de Justicia hasta el Tribunal Electoral y también el OPLE tienen que andar revisando cuánto les van a autorizar de presupuesto para el año que entra. El asunto llegó hasta la Corte y la Corte dijo se limita su autonomía la gestión presupuestal, es decir, negociar un presupuesto para el año que entra por parte de los tribunales superiores de justicia no es idóneo. Ya venía diciéndose esto por parte de la Suprema Corte desde el 2000, pero digo, estamos en 2022 y seguimos con la misma discusión. ¿Cómo es posible que un tribunal o que un instituto tenga que negociar su presupuesto para el año que entra? Entonces, ¿por qué nos dice la Constitución independencia y autonomía de las autoridades si hay que negociar el presupuesto? Y cada año, todavía dijéramos cada 6 años,
pues por lo menos podemos hacer una planificación durante el sexenio. No, cada año. Ahorita seguramente en septiembre, en octubre, pues todos los institutos estatales electorales, todos los tribunales electorales van a tener que estar negociando ahí su presupuesto primero con el gobernador o la gobernadora y después con el Congreso estatal. Que no debería, insisto, haber ninguna negociación con el gobernador o la gobernadora del estado, porque ese solamente debe incorporar el presupuesto que se está solicitando, pero lo recorta desde el ejecutivo local, ¿no? Pues, ¿qué se dijo en este juicio electoral 108? Llegó el OPLE al tribunal y le dijo, oye, el titular del ejecutivo, en 2016 estamos hablando, es decir, el gobernador de mi estado, dice el OPLE, no tiene facultades para modificar el presupuesto, ya que de conformidad con la Constitución de Veracruz, el único que puede llevar a cabo dichos ajustes al presupuesto es el Congreso local. Lo primero que le dice el OPLE al tribunal. Después, la reducción al presupuesto del OPLE afecta el adecuado funcionamiento, obviamente, pues en el caso, la Secretaría de Finanzas presenta varios adecuados con la institución que afectan su desempeño. Es decir, ¿cómo es posible que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado me baje el presupuesto? De igual forma, el Consejo debe cumplir por lo menos con los servicios básicos para desempeñar, obviamente, sus funciones básicas. Y ante la falta de recursos se afectaría el desarrollo normal del proceso electoral 2016-2017. Tercer agravio que hizo valer, ¿no? El OPLE. La reducción del presupuesto es una violación a los principios de independencia e imparcialidad. Obviamente, porque el gobernador anda reduciendo el presupuesto. Toda vez que puede haber influencia debido a la omisión del pago, además de que se impide el cumplimiento de las obligaciones básicas como de las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? Traduciéndose este tema como un tema de presión, porque si no me das dinero para las prerrogativas de los partidos políticos, ¿cómo le doy yo su financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? En el estado de Veracruz, los órganos de gobierno centralizados, descentralizados y autónomos envían al Poder Ejecutivo el presupuesto, la solicitud de presupuesto para el año siguiente. Nada más lo envían al Ejecutivo, pero para que el Ejecutivo lo plasme ahí en lo que le va a pedir al Congreso estatal, no para que lo revise el Ejecutivo, ¿no? Como dice aquí la ley. Posteriormente, el Poder Ejecutivo integra los presupuestos de dependencias referidas, sobre todo las autónomas, para formar una iniciativa que se someta a la consideración del Congreso local y su aprobación. Que también aquí, ojo, el Congreso local pues puede decirle a López, pues te reduzco tu presupuesto a la mitad. ¿Y qué hace el OPLE? Si ya lo decidió así el Congreso local, se vuelve a perder la independencia y la autonomía y se pierden funciones del OPLE. Pero, pues así está muy claramente la Constitución y la ley. Si el Congreso local dice te lo bajo a la mitad, ¿eh? Y entonces hay que hacer ahí magia en los institutos estatales electorales para que estos cumplan con todas sus funciones. Bueno, una vez aprobada dicha iniciativa por el Congreso, son distribuidos los recursos entre tales dependencias, a fin y a cabo lleven el funcionamiento de todas sus funciones. Miren, y aquí en este caso de Veracruz, estamos hablando de 2016, de hace muchos años, pero se dijo así claramente, ¿no? En el caso, la propuesta sometida por el OPLE de Veracruz al gobernador fue mermada de lo inicialmente requerido. Es decir, yo le dije al Congreso del Estado, necesito tanto, pero el gobernador me lo bajó, ni siquiera el Congreso. Fíjense, puesto que el hoy actor, es decir, el LOPLE solicitó le fuera aprobada la cantidad de 1,497,677,255 pesos. Así de específico venía. Necesito este dinero, este presupuesto para el siguiente año, ¿no? Y de repente, la autoridad administrativa mandó una solicitud por 1,009. Entonces ahí le estaba bajando prácticamente 500 millones de pesos el gobernador al instituto.
Pero ¿de dónde el gobernador le puede bajar o reducir este presupuesto? Al instituto. Y es lo que alegaba ante el tribunal el OPLE. Oye, el gobernador no me puede andar reduciendo el presupuesto. La Secretaría de Finanzas no lo puede hacer. Si lo quiere hacer alguien, pues que lo haga el Congreso Estatal, ¿no? Lo que representa un decremento por la cantidad de 488 millones de pesos, ¿no? Eso fue lo que le bajó el gobernador. Por lo expuesto, se tiene que el actor comparece ante esta sala superior a fin de que el gobernador envíe nuevamente la propuesta referida sin modificaciones y decremento, ¿no? Resolución, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué dice la sala superior de este tema, de este presupuesto de resolución? Así, al no existir disposición jurídica que permita, dice la sala superior, no hay disposición jurídica que permita al gobernador constitucional ni a las secretarías, en este caso de finanza, apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egresos presentado por el organismo, es decir, por el instituto, para el próximo año calendario. Por lo tanto, dice la Sala Superior, lo procedente será ordenar al gobernador del estado de Veracruz remita nuevamente al Congreso local la solicitud hecha por el OPLE en sus términos. No le puede reducir gobernador ni un centavo a la propuesta del OPLE. La única autoridad que puede reducir el presupuesto de la propuesta del OPLE será el Congreso del Estado. Entonces le dice aquí la Sala Superior, gobernador, sustituye tu propuesta para que quede la original y se envíe para su aprobación al Congreso del Estado. Pues quedó muy claro que el gobernador no puede y lo ordenó la Sala Superior y bueno, creo que en ese cumplió con la sentencia el gobernador y dijo, bueno, ahí van los 1,400 millones de pesos y ya que decida el Congreso del Estado. Estos asuntos siguen llegando a la Sala Superior, ¿no? Este fue el primer ejemplo, Veracruz, pero han llegado de otros estados donde sucede lo mismo. El gobernador le baja el presupuesto al OPLE. Entonces, como está este precedente, entonces el OPLE viene al tribunal para que el tribunal le ordene al gobernador, oye, tú no le puedes reducir nada, es una autoridad autónoma, no pertenece al Ejecutivo Estatal, por lo tanto, tú pasa el presupuesto que te está solicitando el OPLE y ya será el Congreso Estatal el que decida sobre ese presupuesto. Ahora aquí las cosas ya se han vuelto más complejas, porque antes, acuérdense, tradicionalmente el gobernador era del mismo partido que tenía mayoría en el Congreso. Actualmente ya no. Actualmente hay gobernadores que no tienen mayoría en el Congreso y hay gobernadores que sí tienen mayoría en el Congreso. Entonces ya no es tan fácil la negociación del presupuesto que solicita el gobernador con lo que autoriza el Congreso Estatal. Antes era prácticamente lo mismo. El gobernador le decía al Congreso y como todos eran del mismo partido, pues se aprobaba lo que decía el gobernador. Ahora ya no. Ahora ya es revisado, pero el gobernador, lo que sí ha dicho la Sala Superior desde el 2016, tú no le puedes reducir presupuesto al OPLE. No tienes facultades. Quien le puede reducir el presupuesto al OPLE, lo que está solicitando el OPLE, solamente es el Congreso Estatal. Y aquí quedó este precedente, mismo precedente que ha llegado varias veces. Y lo mismo ha contestado la Sala Superior en todos esos casos. ¿Sabes qué, gobernador o gobernadora? Tú no lo puedes reducir, envíalo como lo está solicitando el OPLE y ya que decida el Congreso Estatal si reduce o no el presupuesto. ¿Pero qué creen que deciden los congresos estatales? Reducir el presupuesto. Todos los congresos estatales, cuando llega el presupuesto del OPLE, dicen es mucho dinero, ¿para qué lo necesitan? Y el pretexto mayor es no hay proceso electoral. Y creo que lo más importante es la capacitación cuando no hay proceso electoral. Les digo, si no cambiamos de cultura política, si no invertimos recursos en educación y si no invertimos recursos en capacitación, no vamos a cambiar. No es posible que se estén reduciendo presupuestos en educación, en este caso en educación cívica, educación política, pero en cualquier margen de educación, en lo primero que tiene que gastar un Estado es en educación. Claro, pues también tiene que entrar la salud, ¿no? Porque si no hay salud, pues tampoco hay educación. Pero esos son los rubros fundamentales, rubros que no se pueden reducir. Y aquí los congresos estatales le dicen al OPLE, oye, pues si nada más vas a capacitar, no, pues, ¿cómo crees? Te voy a reducir financiamiento, el presupuesto.
Y obviamente no nada más los soples capacitan, hacen una serie de actividades que ahí están debidamente justificadas en el presupuesto que solicitan. Y pues tradicionalmente los congresos estatales han estado reduciendo los presupuestos que solicitan los soples, pero de entrada el gobernador siempre hace su luchita y siempre lo reduce. Ya si no dice nada el OPLE, pues ya desde el gobernador se bajó el presupuesto. Pero si se defiende el OPLE, pues ya luego llega el Congreso Estatal y el Congreso Estatal dice, bueno, no te lo redujo el gobernador porque fuiste a la sala superior del tribunal, pero te lo reduzco yo y ahí sí se paga. Y por lo general se reducen los presupuestos del OPLE y no pueden cumplir cabalmente con sus funciones. Inclusive han llegado casos en que no les alcanza para pagar la nómina de las personas que se encuentran en el instituto y lo mismo sucede muchas veces con los tribunales. No alcanza en muchos casos para pagar los gastos básicos que necesita un tribunal o que necesita un OPLE. Por eso hay que revisar este tema para tratar de evitar que siempre, todos los años, se tenga que negociar con el Congreso estatal el presupuesto de estas autoridades. Y a nivel federal les sucede lo mismo. Ya ven cómo este año al INE también le redujeron una muy buena parte de su presupuesto, ¿no? Entonces hay que revisar cómo podemos llegar a una forma más efectiva de no tener estas reducciones, porque son autoridades autónomas, ya lo dijeron los compañeros que participaron. El INE, los soples y los tribunales electorales son autoridades autónomas independientes, pero tiene que tener un presupuesto propio que no se pueda reducir. Mientras no tengamos esto, se pierde autonomía. Pero bueno, es en todas las instituciones, no solamente las locales, en las instituciones federales también, ¿no? El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputadas y Diputados puede reducir el presupuesto de la Corte, el del Consejo General, el del Tribunal Electoral, el del INE, el de la Comisión de Derechos Humanos, el de Transparencia, pueden reducir cualquier presupuesto. Entonces habrá que revisar qué hacemos para darle independencia a las autoridades autónomas y que no se reduzca el presupuesto, pero habrá que revisar de qué forma podemos llegar ahí. No sé si algún porcentaje del presupuesto ya sea directamente para estas autoridades y no se tenga que negociar. Y no les digo que el 1% del presupuesto, pero a lo mejor el 0.1%. Bueno, ya, de lo que tengamos este año para el OPLE va esto y no está sujeto a negociación. Pero mientras no tengamos un presupuesto específico, pues va a suceder esto y van a seguir llegando estos casos a la sala superior, donde le digan los soples a la sala superior, ya me redujeron el presupuesto. El gobernador, ¿y por qué el gobernador? Y lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con los tribunales electorales en los estados. Piden tanto, lo anexa el gobernador y cuando le llega al gobernador, no, dice, no, no, la Secretaría de Finanzas dice, no, 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 no te vamos a autorizar esto. Pero a ver, tú nomás mándalo al Poder Legislativo. Y entonces también han llegado casos del tribunal con estos temas de reducción de presupuestos, ¿no? Aquí los efectos, ¿no? Se dice, se deja insubsistente la iniciativa de la ley de ingresos del gobernador, se ordena al gobernador constitucional de Veracruz, remite al Congreso del Estado la propuesta original del proyecto y se vincula a la legislatura del Estado de Veracruz para que en ejercicio de sus atribuciones y en un momento dado pueda aprobar el presupuesto de egresos estatal, analice la propuesta referida del OPLE sin que con ello se obligue o impida actuar en un sentido negativo o positivo. Es decir, dice el tribunal, yo no te estoy obligando, Congreso del Estado, a aprobar todo el presupuesto que te están solicitando o a negar ese presupuesto. Esa ya es una decisión por disposición constitucional del 116 de la Constitución. Tu Congreso Estatal decidas cuál va a ser el presupuesto para el OPLE, ¿no? El año que entra. Ahí sí lo dijo muy claro la Sala Superior. Es decisión del Congreso Estatal qué presupuesto va a tener el OPLE para el año que entra, ¿no? Y también vean lo que dijo la Sala Superior, se otorga al gobernador constitucional del Estado de Veracruz un plazo de 5 días naturales, ¿no? No es cuando tú quieras, gobernador, sino son 5 días naturales para que vuelvas a incorporar ese presupuesto original y lo mandes nuevamente al Congreso del Estado y el Estado ya revise si hay reducción o no hay reducción. Este es el expediente de Colima, también es uno nuevo, es lo mismo, sucedió también exactamente lo mismo en Colima en este 2021, Colima solicitó un presupuesto y
le redujeron ese presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, y entonces lo mismo señaló la Sala Superior. El Poder Ejecutivo de Colima no puede reducir el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, como puede ser el Tribunal Electoral o como puede ser en este caso el Instituto Estatal Electoral. El único que puede reducir el presupuesto es el Congreso del Estado, ¿no? Lo mismo les digo, tenemos de 2016 hasta este caso, juicio electoral 15 de 2021 en Colima. Lo mismo sucedió con los órganos o las autoridades electorales, como pueden ser el OPLE o pueden ser el tribunal, y resolvió en los mismos términos el tribunal, ¿no? Donde se dice, no puedes hacer modificaciones porque esto excede de tus atribuciones, gobierno del Estado. Quien puede reducir los presupuestos, ya sea del tribunal o ya sea del OPLE, solamente puede ser el Congreso estatal. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy sobre los presupuestos del OPLE, y también pues hablamos de pasada sobre los presupuestos de los tribunales electorales. Y ahorita estamos en el peor momento, ¿no? Porque ahora no es reducir los presupuestos. Ahora estamos hablando de desaparecer a las autoridades, tanto al OPLE como al INE. Y si lo vemos así nada más, técnicamente, si lo vemos así nada más en números, pues lo que hacen los tribunales electorales locales y lo que hacen los OPLES, si los desaparecemos, lo van a tener que hacer el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Entonces van a tener que aumentar su estructura y vamos a salir gastando lo mismo. Porque, a ver, si no hay consejos municipales del OPLE, ¿quién se va a encargar de los consejos municipales? El INE. Entonces el INE va a pedir mayor presupuesto porque ahora tiene que organizar las elecciones nada más en 2.500 municipios en el país. Pues obviamente va a pedir mayor presupuesto. Entonces no nos vamos a ahorrar nada. Pues realmente creo que es una propuesta que no tiene ningún sentido, debe seguir esta estructura, y sí debemos de revisar de qué forma pueden ser más independientes y más autónomas en tema presupuestal, tanto el INE como el tribunal, como los institutos locales en los estados y como los tribunales electorales en los estados. Si la Constitución dice son autónomos e independientes, pues tiene que tener un presupuesto propio, que no se tiene que estar negociando con el gobernador y tampoco debería estarse negociando con los congresos estatales, porque si un congreso estatal decide te voy a dar la cuarta parte, pues le da la cuarta parte. Y ya legalmente no hay nada que hacer porque es una disposición constitucional. No habrá que ver cómo llegamos a una mejor solución de estos temas presupuestarios. Y les digo, pues es muy diferente. En algunas entidades federativas sí les aprueban todo el presupuesto a los institutos y en otras entidades federativas les reducen a la mitad. Pues también depende del Congreso Estatal, y el Congreso Estatal se renueva cada 3 años, entonces pues nunca hay una seguridad presupuestal por parte de estas autoridades. Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos el día de hoy la sesión. Acuérdense que en las sesiones anteriores ya me despedí de ustedes y me volvieron a meter en estas 2 sesiones nuevamente y nos volvimos a ver. Entonces ya no me despido, porque si no los veo en otra sesión de este diplomado, seguramente por ahí nos vamos a ver en otro diplomado, en otro curso, otra plática, lo que sea. Pero se los repito, como siempre les digo, ahí está mi correo electrónico, dario.mora@t.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes, pueden escribirme cualquier duda, cualquier comentario, algún tema que requieran de la eje, con todo gusto estamos ahí a sus órdenes, con toda confianza pueden escribirme. Y esta presentación, junté las 2 presentaciones, las de atribuciones del INE con la de tema presupuestal del OPLE. Quien quiera toda la presentación completa, pues solamente escríbame a mi correo electrónico y yo les contesto con todo gusto enviándoles la presentación de esta de atribuciones del INE y de presupuesto de los OPLES. Es decir, lo que vimos en las 4 sesiones. Con todo gusto se las hago llegar. Bueno, por lo pronto les deseo que tengan un excelente, ya podemos hablar de fin de semana, ya estamos en viernes, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, les mando un abrazo y bueno, seguramente nos veremos en otra ocasión. Y gracias a Lupita que nos acompañó en la presentación el día de hoy. Gracias, maestro. Hasta luego, Gabriela. Muchas gracias. Para todos. Hasta Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos en agosto. Dori, Ya. nos vemos. Abel, muchas gracias. Rosa, que estés Hasta luego, muy bien. maestro.